prestigiosa entidad que nos engalana cada semana regalándonos nuevas enseñanzas a través del profesor Germán López, que preside esta entidad. Profe, gracias por estar una tarde más. Buenas tardes, Mario, un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, veníamos escuchándote sobre la independencia, ¿no? Habida cuenta del 9 de julio, vos habías desmenuzado algunas cositas la semana pasada, incluso, bueno, quizás tengas algo más para decir, y también sobre esa monarquía inca, ¿no? Que era pretendida por Belgrano incluso también como una forma, ¿no? de poner en contexto este país y sacarlo adelante, ¿no? Empezar a caminar. Exactamente, Mario, y hoy vamos a continuar hablando sobre este proceso de independencia que se inicia cuando Fernando VII, rey de España, es restituido del trono, ¿no? Había sido apresado por Napoleón, y una vez vencido Napoleón definitivamente, Fernando VII recupera su gobierno. Y en 1815 tenemos la misión diplomática de la que hemos hablado la semana pasada, llevado adelante por Belgrano, Rivadavia y Serratea, que van a Europa a buscar un príncipe regente. Es decir, alguien que viniese a gobernar en nombre del rey de España estos territorios. Hasta este momento no se buscaba romper el vínculo con la corona española. Muy por el contrario, claro, lo que se buscaba con este príncipe regente era que la corona española les reconociera mayor autonomía política. Que eso es lo que pedían los criollos finalmente, ¿no? Poder autogobernarse. Pero esto no significaba la ruptura con la corona. La sorpresa fue cuando Fernando VII no los quiere recibir y los trata como insurrectos o como rebeldes. Una situación muy injusta para los criollos que habían hecho la revolución jurando fidelidad al rey de España y además preservando estos territorios en su nombre. Y ahora los trataba de insurrectos, ¿no? Y ni siquiera los recibe, porque no los deja entrar a territorio español. Los trata como emisarios de un gobierno rebelde. Y es ahí, entonces, el punto de inflexión para declarar la independencia. Cuando vuelve Belgrano de Europa, ya se estaba constituyendo el Congreso de Tucumán, en sesiones secretas del 6 de julio, 3 días antes de la declaración de la independencia, le solicitan a Belgrano que explique qué estaba sucediendo en Europa y cómo estaban viendo este proceso las grandes potencias, ¿no? Este proceso de autonomía política que nosotros le llamamos proceso revolucionario. Y Belgrano va a hacer un análisis geopolítico. Le va a decir que si antes se veía con simpatía lo que estaba pasando en Hispanoamérica, ahora ya no lo van a ver de esa manera. Ven que las revoluciones han perdido el rumbo, que estaban cayendo en la anarquía, y dice algo muy importante. Dice que en Europa está pasando que, así como antes se trataba de republicanizarlo todo, ahora se trata de monarquizarlo todo. Estábamos ante un proceso que se estaba dando donde se estaba constituyendo un nuevo orden mundial. Ante ese reordenamiento de fuerzas que se estaba dando a través del Congreso de Viena, el Congreso de Viena era el lugar donde las principales potencias europeas se reunieron para rediseñar el orden político de Europa y restaurar el antiguo régimen. Es decir, el predominio político de las monarquías absolutas. Y habían creado la Santa Alianza, ¿no? Que era la alianza en fuerza de estas potencias. Cuando hablamos de alianza en fuerza, estamos hablando que estaban dispuestas a aplastar militarmente a aquellos que se opusieran a las ideas monárquicas que proponía el Congreso de Viena, ¿no es cierto? Bueno, en ese contexto, el Congreso de Tucumán tiene que decidir, entre otras cosas, cuál sería la mejor forma de gobierno que deberíamos adoptar. Y esto es muy interesante, porque recordemos que se estaba rediseñando la política que sentaría las bases del nuevo orden mundial del siglo XIX.
que tendría vigencia hasta la Primera Guerra Mundial. Es decir, que en 1815 los criollos reunidos en el Congreso de Tucumán tenían que decidir cómo insertarse del mejor modo posible en un nuevo orden mundial que tendría vigencia durante un siglo completo. Ese era un gran desafío, ¿cierto? Que tiene una dirigencia política cuando el mundo está cambiando. Sí, sí, sí. Y esto es lo que nos está pasando a nosotros ahora. Nosotros estamos en la misma coyuntura que en 1815, es decir, se está rediseñando el nuevo orden exactamente. mundial. Y ese nuevo orden mundial se lo está disputando Estados Unidos, China, Rusia. ¿Quién va a ganar en esa confrontación? No lo sabemos. Pero las mejores cabezas de nuestra dirigencia política tendrían que estar pensando hacia dónde va el mundo y cómo nos insertamos del mejor modo posible en ese nuevo orden mundial. Porque de esa decisión va a depender el éxito o el fracaso de un país. Y sí. Si te alineas mal, claro, con exactamente. ideológicos, con doctrinas económicas equivocadas, o en contra de hacia dónde va el mundo, es decir, un mal alineamiento, puede costar muy caro. Esa, creo yo, era la principal disyuntiva del Congreso de Tucumán. Y la respuesta fue acertada en un principio, porque concluyeron que la mejor forma de gobierno sería una monarquía. Es decir, no contradecía en principio lo que estaba sucediendo en el mundo. Pero esa monarquía iba a ser atemperada. Atemperada significa que no sería una monarquía absoluta, sino que tendría los límites de una constitución, que le daba una constitución y una división de poder, en consonancia con las ideas republicanas. Claro. Una monarquía al estilo de Gran Bretaña. Ya para esta altura nadie hablaba de constituir república. Cuando se hablaba bien de la república era cuando se mencionaba Estados Unidos. Pero se lo mencionaba como una excepción exitosa, pero una excepción al fin, ¿no es cierto? Claro, por las características culturales de su población. No se consideraba que esto fuese viable o posible en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y San Martín es muy claro en esto. En una carta fechada el 28 de enero de 1816, él escribe a su amigo Tomás Guido, donde él dice: hablemos claro, mi amigo, yo creo que estamos en una verdadera anarquía, o por lo menos una cosa muy parecida a esto. Carajo de nuestros paisanitos, toman mi moralidad y con ella nos vamos hacia el sepulcro. Lancero mío, le dice, en tiempos de revolución no hay más medios que continuarla que el que mande diga hágase, y que esto se ejecute tuerto o derecho. Lo general de los hombres tienen tendencia a cansarse de lo que han emprendido. Y si no hay para cada uno de ellos un cañón de A24 que les haga seguir el camino derecho, todo se pierde. Y esta es la parte más controversial de la carta. Más controversial me refiero a aquella parte de nuestra historiografía que pone los orígenes de la República y la democracia en 1810. Porque no pueden explicar luego expresiones tan controversiales como esta, por ejemplo. Y abro cita, dice: un susto me da cada vez que veo estas teorías de libertad, de seguridad individual, de propiedad, de libertad de imprenta, etcétera, etcétera. Dice San Martín. ¿Qué seguridad puede haber cuando me falta el dinero para mantener mis atenciones y hombres para ser soldados? ¿Cree usted que las respetaré? Estas bellezas están reservadas para los pueblos que tienen cimientos sólidos, y ni para los que aún, sin saber leer ni escribir, ni gozan de la tranquilidad que le da la observancia de las leyes. Esto refuta la idea de la influencia, entonces, dominante de las ideas de la Revolución Francesa. Cuando uno ve esto, no digo que no tuviera influencia, sino que me parece que no la tuvo en la magnitud que generalmente creemos que tuvo. En otra carta que San Martín le escribe al conde de Fife en 1817, le decía: en una palabra, amigo mío, las naciones democráticas han perdido el 90% del apoyo de los hombres dirigentes, tanto en el Estado como en las Provincias Unidas.
La razón obvia es que la guerra ha sosegado la disposición de hombres indecisos. Los gobiernos se consolidan cada día más. El orden se afianza en forma sorprendente. Las opiniones de San Martín entonces confirman la tesis en el sentido de que se adhirió al monarquismo como fórmula de orden, ¿no es cierto? Claro. Que fue el mismo espíritu de la mayoría de los hombres de la época. A la monarquía se la relacionaba con el orden. Y eso era lo que necesitaba la revolución, que ya había caído en la anarquía. Y Belgrano, en una carta publicada en el periódico El Censor, decía: ¿será posible que después de 6 años de revolución aún no se haya fijado la opinión acerca del sistema de gobierno que nos es más conveniente? ¿En qué especie de gobiernos hemos vivido después de la recuperación de nuestros derechos en 1810? ¿A qué tan injustamente se le da el título de insurrección? No hemos conocido más que el despotismo bajo gobernadores y reyes, y bajo las juntas, los triunviros y directores, pero sin el orden que en aquel proporciona el temor, y con todo el compuesto de las ideas tan bellamente pintadas por los escritores de la nación que alborotó el mundo, para darle el ejemplo de los tristes resultados de que somos testigos y que vamos marchando con la mayor aceleración. ¿Y a qué se está refiriendo Belgrano entonces? En 1816 se estaba produciendo el levantamiento violento de la banda oriental, al que se sumaron las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, parte de Córdoba. Ese fue el movimiento artiguista, que ya vamos a hablar de él. Bien. Es decir, que el Congreso de Tucumán representaba cierta parte de las Provincias Unidas, y no todas. La Liga de los Pueblos Libres, liderada por Artigas, no adhería al Congreso. Es más, ya habían declarado la independencia en 1815. Además, la economía de las provincias estaba devastada por 5 años de guerra continua. El comercio con las provincias del norte y con Chile estaba paralizado. Por otra parte, el problema con los indígenas en la frontera de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe también era un problema grave, porque asolaban con sus ataques, ¿no? Al estar la frontera desprotegida. El mantenimiento del ejército del norte también traía como consecuencia exacciones a la población en dinero para poder mantenerse. Es decir, todo se presentaba a los ojos de nuestros patriotas como un gran desorden. Y las fórmulas liberales, revolucionarias, que en un principio se observaban con simpatía, al momento de llevarlas a la realidad se transformaban en una democracia anarquizante, así se le llamaba. Y esto llevaba entonces a las ideas monárquicas, que además coincidían con el cambio producido en el escenario internacional del que hemos hablado recién. Entonces, hay que observar todo esto para comprender a los dirigentes de la revolución y comprender por qué estaban casi todos mayoritariamente de acuerdo con esta forma de gobierno. Es decir, las ideas del federalismo propiciadas por la Liga de los Pueblos Libres eran vistas como anárquicas. Son numerosos los testimonios que evidencian esto, ¿no? Pongo todos estos ejemplos para remarcar el clima de época. Claro, exactamente. ¿Por qué adoptan una forma de gobierno, una monarquía constitucional? Es lo que era una monarquía, al fin. Entonces Belgrano propone como mejor forma de gobierno una monarquía constitucional con un rey inca a la cabeza. Y ahí surge entonces la propuesta de una monarquía incaica. Y queremos mostrar entonces por qué se elige esta forma de gobierno, ¿no? Porque si no, no se entiende todas estas expresiones que ahora no son chocantes, pero con las letras de hoy. Sí, exacto. Pero en aquella época y en ese contexto eran absolutamente factibles. Tal es así, Mario, que Juan Bautista Alberdi, ya en su vejez, en los escritos póstumos, hace una defensa de la monarquía como la mejor forma de gobierno de Sudamérica. Y estamos hablando de Alberdi, que va a escribir esto entre 1870 y 1880, aproximadamente, donde dice cosas que aún son vigentes. Dice lo siguiente: la revolución de América
exige una reforma en el interés de su honor y de su salvación. Ha sido alterada por los demagogos que han hecho de ella un mercado sacrílego y un medio de explotación. La han convertido en un monstruo. Y para embellecer este aborto han afeado el pensamiento de sus gloriosos autores. Se refiere a Belgrano, a San Martín, a Güell. Es preciso volver a la patria primitiva, dice Verdi, restablecer el sentido genuino de la revolución, releer sus grandes textos, inspirarse en ellos. Solo en la doctrina primitiva de sus apóstoles de espada y de pluma encontrará a la América la solución que debe sacarla de su crisis presente. Es preciso retrotraer la revolución a los tiempos, a las ideas y al patriotismo desinteresado y grande de los San Martín, de los Belgrano, Rivadavia, Bolívar, Suárez, O'Higgins, Carrera. Los fariseos de la República son los que han encontrado el secreto de comer y beber sin trabajar, disfrazándose ante los pueblos para hacerse simpáticos, con los trajes y vestidos robados, no heredados de esos grandes hombres, y la obra que estos ayudaron a fundar para la patria. Los fariseos se la han apropiado para sí, sustituyendo el evangelio del orden y de la libertad al de su egoísmo insolente y parricido. Y cierro cita. Y luego continúa Alberdi y dice que hay que rediscutir cuál es la mejor forma de gobierno. Imaginemos la frustración de Alberdi para que en 1880 se pregunte si no era mejor una monarquía, ¿cierto? No traemos a Alberdi a colación porque en estos tiempos que tanto se habla de él, es bueno saber que termina sus ideas con una crítica furibunda a los fariseos de la República, como le llamamos. Entonces, si te parece, Mario, ya para finalizar, el próximo lunes continuamos hablando sobre este tema que a mí me parece central para comprender y analizar algunas cuestiones ¿no? que nos han sucedido y que nos suceden. Exacto. Y con esa magnífica contextualización que vos vas marcando, profe, ¿no? Me parece que eso es muy apropiado. Me quedé también pensando en la amistad de San Martín y Tomás Guido, ¿no? Guido ha sido bastante silenciado por algún sector de la historia, ¿no, profe? Me parece que se lo ha como abandonado y ha sido también un gran amigo de San Martín, pero también un gran hombre de la política argentina. Indudablemente, sí, son esas figuras que quedan en un segundo orden, ¿viste? Que no se las conoce bien, pero que también dejaron, han dicho sus cosas y han interpretado el legado en este caso de San Martín. Exacto. Lo que ha dicho San Martín. Bien. Profe, nos quedamos entonces aguardando a ver cómo se va a resolver el tema, ¿no? De la monarquía incaica. ¿Llegará o no llegará? Esa es la cuestión que nos va a quedar pendiente. Un abrazo inmenso. Da para hablar mucho. Sí, no, pero cómo cambia, ¿no? La mirada que por ahí se ha tenido o se tiene todavía en algunos sectores de la historia cuando vos vas enumerando estos procesos y citando, ¿no? Autores y, bueno, poniéndonos en autos, como dirían los abogados. Realmente, tiene otra comprensión, ¿no? Cuando uno hace el análisis geopolítico de qué era lo que estaba pasando en el mundo, que en definitiva es la verdadera política, uno puede comprender las reacciones de los actores políticos acá en el Río de la Plata. Sí, aparte con ese tiempo, ¿no? Porque ahí lo decía también Alberdi, desde 1810 a 1816 prácticamente, ¿en qué estamos perdiendo el tiempo, no? Una cosa así. Exactamente. Gracias, profe. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, Mario. Hasta luego. Saludos a todos.